Oh, hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Daniel y el día de hoy les traigo un video de cómo construir mi nueva réplica de Thomas Calibre 1. Ese video fue hecho con medios de, no lo sé, responder todas las preguntas que ustedes hayan tenido o tengan. Espero resolver varias de sus dudas. No puse todo en ese video ya que no estoy acostumbrado a grabar mientras hago mi trabajo, pero intenté hacer mi mejor esfuerzo. Intentaré de explicar y detallar cada cosa, así que si me salta algún detalle, deberían de comentármelo aquí en la caja de comentarios. Yo los leeré y les responderé. Así que sin más preámbulo, comencemos. Muy bien, daré pequeño contexto antes de continuar. Un día estaba sentado en la sala de mi casa mirando mi modelo de Thomas mientras estaba usando la computadora. En eso me puse a analizar bien que mi modelo de Thomas ya estaba algo obsoleto y abstracto, ya que, como bien sabrán, ya llevo un año conmigo y el pobre ya ha pasado por mucho. Pero en serio, cuando digo mucho, es mucho. Entonces tuve la brillante idea de hacer un modelo nuevo, pero no había tenido mucho tiempo, así que cuando tuve un poco de libertad fue donde comencé a hacer las medidas de Thomas y ya empezaba a ver algunos resultados. Estaba haciendo pequeños detalles ya que no tenía cartón a la mano, ya que yo uso un cartón fino, pero a la vez grueso, pero que sea muy estable. Y cuando tuve la oportunidad de conseguir el cartón que necesitaba, empecé a hacer el running board. Como pueden ver aquí, simplemente es cartón cortado a la mitad, luego paso una hoja por encima a la medida del running board, claramente con los agujeros de las ruedas, y luego lo pinto. Así no se va a ver los bordes, no se va a ver el cartón y se va a ver un poquito más, no lo sé, suave, podría decir. Ese es un consejo que les voy a dar. Luego de terminar el running board por completo, me moví a hacer el chasis y asegurarme que estuviera funcionando correctamente. Me olvidé de tomar fotos del proceso de las ruedas, pero es tan sencillo como dos círculos de cartón gruesos que estos van pegados muy correctamente con una línea de papel, o mejor dicho tiras de papel a los lados para que se vea suavizado, y en la parte de atrás, la parte gris como verán aquí, con un cartón fino y resistente será pegado en la parte trasera. Luego vamos a hacerles unos agujeros a las ruedas donde van los side rods. Estos salen mejor si tienes un pequeño molde que indique dónde va cada uno, como el que ven en pantalla. Se pinta la rueda, se le pone los stickers que puedes encontrar directamente en un archivo Word para imprimir. Estos estarán aquí en la descripción junto a una carpeta donde podrás encontrar las medidas y más. Se pintan y ¡pum! Ya está listo. Ahora los side rods. Para un mejor resultado recomiendo usar cartón fino recortado con un exacto o un cúter para cortar los lados y que queden bien derechos. Usen un pedazo de tira de plástico en la parte de atrás. Así el side rod o biela lateral tendrá más durabilidad, menos flexibilidad. Un consejo que daré es que dejen que el espacio dentro de los side rods sea algo grande, ya que el chasis de esa manera no se va a bloquear tan constantemente. Y si hacen esto correctamente, tendrán un resultado más o menos así. Llegamos a una de las partes donde tenemos que ser más pacientes. No es una de mis favoritas en lo personal, ya que tiene a ser muy tediosas si algo tiene el más mínimo error. Para comenzar eso debemos ir usando nuestras medidas e ir trasladándolas al cartón. Eso es una parte que no necesita explicarse mucho, ya que es muy obvia. Usaremos un pequeño cúter para cortar las ventanas delanteras, traseras y laterales. Una vez tengamos eso hecho, podemos hacerles las puertas y pegarlas desde dentro para, ya saben, más detalles. A eso le sumamos crear una caldera completa. Para eso tengo un pequeño método. Medimos lo largo que llega a ser la caldera en un cartón fino y lo doblamos hasta tener un cilindro totalmente. Este método lo vamos a ver muy comúnmente más adelante en este video. Yo hago esto por la estética y más por precisión. Eso es poner la parte oscura de la caldera, donde va la cara de Thomas, aparte y luego pegarla y que estéticamente se vea mejor. Pero cada uno lo hace como quiere, ¿saben?
Luego pegamos los detalles finales, atrás, delante, etc. No quiero profundizar mucho en eso ya que no necesita explicación y es algo que cualquier persona podría hacer. Pasamos a la cúpula y chimenea. Muchos de ustedes me han preguntado cómo las hago y sinceramente es algo fácil. En el caso de la chimenea uso una tira de papel, las enrollo en un lápiz y poco a poco va tomando forma de cilindro, ya que ese es un método muy, pero muy normal. Lo mismo aplica para la parte de arriba, obviamente siendo más delgada de lo normal, y así pasa a ser pegada y va tomando la forma de, pues, de una chimenea, ¿no? Sí, bueno, una chimenea. Con eso ya tenemos la base del cuerpo completo, así que nuestro siguiente paso es pintar y detallar. Para este apartado es algo más sencillo, ya que solamente vamos a necesitar pintar y retocar algunas zonas del modelo. Poco a poco vamos a ir pintando de color azul o cualquier color que tú quieras. No necesariamente tiene que ser azul. Yo en mi caso estaré usando azul hobby de marca Sisi, que es aquí de Venezuela, ya que es un color muy similar al de la temporada 1. Un aspecto que quiero llegar, ya que es una de mis temporadas favoritas. Recuerden que el modelo debería de estar forrado en papel, puede ser papel periódico o papel de diario como le llaman en tu país, también puede ser hoja A4. Para esto vamos a volvernos a pintar y vamos a necesitar tirarle una capa con poca pintura, ya que un exceso de pintura a la primera capa podría dañar nuestro modelo, podría dañar tanto el papel como el cartón, y eso exactamente me pasó a mí. Ay. Dios mío, qué malos recuerdos. Una vez se seque la pintura, podemos ponerle 2 o 3 capas más para asegurarnos que el color sea vibrante y llegue a las expectativas que nosotros pensamos. Luego pasamos a una de mis fases favoritas, las franjas o delineado, o no sé cómo decirle. Ese en particular es fácil si lo sabes manejar. Si no lo sabes manejar bien, yo te voy a explicar cómo hacer las líneas. A continuación, Daniel explicando el por qué y cómo hacer líneas rojas. Con anticipación me disculpo si la calidad del video llega a ser mala o no tengo un buen ángulo donde no se vea muy bien. Sinceramente no estoy acostumbrado a grabar mientras trabajo como mencioné anteriormente, pero estoy haciendo mi mayor esfuerzo, así que vamos con eso. Para empezar tenemos que tener una hoja de papel brillante o cualquier otro material que tengan ustedes. Yo en lo personal uso ese porque la verdad me conviene mucho. Con una regla vamos a marcar más o menos cuánto sería el aproximado. No sé cuánto es el aproximado, pero cualquier cosa dejaré aquí en pantalla para ver cuál era el de mi tomas. Y vamos a empezar a cortar por tiras grandes. Una vez tengamos tiras grandes podemos ir aplicando. Vamos a empezar por el momento con los splashers, ya que los splashers puede ser algo donde todos tienen un pequeño problema. Vamos a ir agarrando un poco de pegamento y vamos a ir pegándolo y poco a poco lo vamos a ir aplicando en una zona del splasher y poco a poco lo vamos a ir doblando. Este método lo tomé en cuenta del video de Tengen Jonjon, ya que su método fue muy efectivo y sinceramente me ayudó más de lo que yo pensaba. Así que vamos a ir aplazando bastante aquí. Hasta que quede, intentar que quede plano. Tienen que ser algo rápidos con esto porque puede ser flexible pero no mucho. Una vez terminen esto ya tendrán un resultado algo así, no lo sé. Y este método también aplica para otras partes del cuerpo, en lo general cuando hablamos de cortar y pegar. Por ejemplo, aquí dejar un ejemplo de cómo estaba pegando las franjas a mis tomas en otras partes. Sinceramente tienen que ser exactos y recomiendo tener un cúter a la mano y una tijera para poder cortar esto lo más rápido posible. Con esta fase vamos a dar casi por terminado nuestro modelo de tomas, ya que este ciclo depende de los pequeños detalles que tiene, como el número 1, los silbatos, las lámparas de hierro, las linternas, etc. Hacer las linternas sigue el mismo método de hacer la chimenea y la cúpula. Ese método también se puede usar en los parachoques por si no lo sabían.
La parte que sostiene la linterna es tan simple como dos planchas de cartón fino pegado y luego pintados para dar ese toque de linterna que tanto lo caracteriza. El mismo método va para la linterna trasera. Para hacer las ventanas vamos a necesitar cartón fino y papel brillante amarillo. Tiene que ser la misma medida del agujero de las ventanas frontales y traseras que tiene nuestro modelo. Esas mismas van a ser recortadas con un cúter y luego se les va a pegar el papel brillante por fuera. Así luego vamos a usar un lápiz o un bolígrafo que entre a la ventana simplemente para suavizar el círculo, y obviamente este método no es obligatorio ya que lo hago así para que se vea más realista. Las linternas de hierro son tan sencillas como dos clavos cortados a la misma medida, pintados de color negro y directamente pegados a la plataforma. Los silbatos son tan sencillos como dos mondadientes cortados a la medida. Luego se le pegan dos tiras de papel del mismo tamaño en cada lado y listo, ya tendríamos nuestro silbato. Luego lo vamos a pintar con color dorado. En lo personal yo usé esmalte dorado porque la verdad me gustaba mucho cómo quedaba y ese toque brillante es algo, no sé, único y mágico. Después de eso decidí imprimir algunas caras, junto a eso unas decals customizadas que yo hice, simplemente por el afán del modelo. Esas dicen réplica de Thomas la locomotora con un logo de mi canal al lado. Esto está basado en los juguetes de Wooden Railway. No es obligatorio poner esto, simplemente son detalles estéticos. Y creo que con eso ya damos fin a nuestro modelo de Thomas después de un largo video. Así que, ¿por qué no me acompañan a verlo?